Imagina esto. Un día te despiertas, abres el móvil, revisas tus apps y sin saberlo, todo en tu vida ya depende de algo más inteligente que tú. No ha habido una guerra contra las máquinas, no has visto robots en las calles, nadie gritó «se acabó el mundo», pero la transición ocurrió, silenciosa, irreversible. Hoy vamos a hablar de una idea que está dando mucho que hablar. Es la singularidad suave o la Gentle Singularity, una propuesta de Sam Altman, el CEO de OpenAI, asegura que no solo es inevitable, sino que ya está pasando. ¡Arranquemos! Hola, soy Salva, bienvenido a mi canal. Antes de empezar con el contenido, no te olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de mis próximos vídeos sobre tecnología e inteligencia artificial. Y si además le das un like, me vas a ayudar a que este contenido llegue a mucha más gente. Pero, ¿qué es la singularidad suave? La idea de la Gentle Singularity o la singularidad suave o la propia singularidad no es nueva. En ciencia ficción fue ese momento casi mítico en el que la inteligencia artificial superaría a la humana de manera abrupta e imparable. Nos la imaginamos con robots dominando ciudades, gobiernos cayendo y cambios dramáticos de la noche a la mañana. Pero en este caso, Sam Altman propone algo más inquietante porque es más realista y habla de esa singularidad suave. ¿Qué es esto? Es una transición gradual que no llega con fanfarrias ni alertas de emergencia. Es como el agua que hierve lentamente. En el último post de su blog, Altman dice que ya cruzamos el horizonte de sucesos. La IA ya realiza tareas cognitivas que antes solo podían hacer los seres humanos. Desde escribir y programar hasta diagnosticar enfermedades y generar arte. Y muchas veces la usamos sin reflexionar en su alcance real. Este cambio no es visible porque se integra perfectamente en nuestro día a día, pero es muy radical. ¿Cuál es la hoja de ruta que Sam Altman está planteando entre este año 25 hasta el 35, en estos próximos 10 años? Él se aventura a plantear esta especie de línea de tiempo en la que empieza este año 25, donde habla de los agentes de IA que pueden hacer trabajos intelectuales, pero ya avanzados. Imagínate tener un asistente que no solo te ayuda a redactar un correo, sino que programa aplicaciones complejas o analiza datos complejos. Aquí te dejo un vídeo hablando de estos agentes. De hecho, tengo varios vídeos hablando de ellos. El próximo año, en 2026, habla de sistemas que son capaces de descubrir ideas científicas nuevas por sí mismos, desde acelerar el diseño de medicamentos hasta resolver problemas de energía. La inteligencia artificial no va a ser una herramienta de consulta, sino que además va a crear conocimiento. Para el año 27 habla ya de robots autónomos generalistas. No son solo brazos mecánicos en fábricas, sino robots que puedan organizar almacenes, hacer repartos en ciudades o incluso asistir a personas mayores en sus hogares. Aquí te dejo también un vídeo hablando de este tipo de robots. En 2030 habla de un salto brutal en productividad, y es que Altman habla de multiplicarla por 10. Es decir, que un pequeño equipo consiga lo que hoy necesitaría una gran empresa. Imagínate a un emprendedor que trabaje solo con ejércitos digitales de agentes trabajando para él. Y en el año 2035, último año de este periodo de 10 años, habla de interfaces cerebro-computadora plenamente funcionales. Te dejo aquí un vídeo hablando precisamente de este tema. Y eso constituye una comunicación directa entre tu cerebro y una inteligencia artificial. Y además, los primeros pasos reales hacia la colonización del espacio con misiones sostenidas y autosuficientes. Si todo esto te suena a ciencia ficción, recuerda que hace solo 5 años tener un asistente que escribiera o programara ya parecía futurista. Hoy es algo totalmente cotidiano. Esto nos deja oportunidades extraordinarias. Más allá de la visión futurista, Altman destaca beneficios concretos que ya están empezando a notarse y que podrían cambiarlo todo. Vamos a ver algunos de ellos. En primer lugar, la productividad aumentada. Y es que la inteligencia artificial permite que equipos pequeños, como veíamos antes, logren resultados antes imposibles de lograr. Vemos empresas que reducen tiempos de desarrollo de software o de análisis de datos en cerca del 80%.
En ciencia, la inteligencia artificial ha acelerado investigaciones médicas de años y las ha pasado a meses. Otro beneficio podría ser la explosión de la creatividad. Y es que pronto el límite no solo será tu habilidad técnica, sino tus ideas. Un estudiante podría crear un videojuego completo o una app revolucionaria sin saber programar, apoyado por un asistente inteligente que haga el trabajo pesado, o utilizando vibe coding, como ves en el vídeo que te dejo a continuación. También otra ventaja podrían ser los avances científicos sin precedentes, y es que la IA puede analizar millones de combinaciones químicas o biológicas en horas. Puede ayudarnos a diseñar nuevos fármacos, materiales más sostenibles o soluciones para energías limpias mucho más rápido. Y esto nos lleva a otro de los beneficios, que es la democratización del conocimiento. Imagínate tener un profesor personalizado para cada persona. Y es que la inteligencia artificial, que adapta el contenido a tu ritmo, a tu idioma, a tu forma de aprender, podría ser un gran aliado y una oportunidad única para reducir la brecha educativa a nivel global. Estos realmente ya no son sueños lejanos. Son cosas que ya están pasando a pequeña escala y que podrían expandirse de forma masiva en la próxima década. Pero esto comporta también desafíos que no podemos ignorar. También los hemos estado comentando en otros contenidos. También Altman, en este caso, en este post de su blog, intenta no vender humo, ¿no? Y nos reconoce desafíos muy profundos y reales que deberíamos de abordar. El primero es la desigualdad creciente. De hecho, si solo pocas empresas o países dominan la inteligencia artificial, la brecha entre ricos y pobres puede dispararse. En este caso, la tecnología podría convertirse en un multiplicador brutal de la desigualdad, si no democratizamos su acceso. También el desplazamiento laboral. Esto es algo en lo que estoy insistiendo muchísimo. No se trata de automatizar fábricas, sino de reemplazar tareas cognitivas. Redacción, contabilidad, diseño, incluso programación. Necesitaremos soluciones clarísimamente como la renta básica, la reducción de la jornada o una educación constante para poder adaptarnos. Insisto en esto muchísimo porque esto realmente es un tsunami que está llegando, como dice Sam Altman, de una forma muy paulatina, pero está llegando y la gente nos está dando cuenta. Y por otro lado, los gobiernos, las instituciones, no lo están dando a conocer, no están preparando a la ciudadanía para ello. Otro desafío es la alineación. ¿Y cómo podemos garantizar que una inteligencia artificial que es más inteligente con nosotros comparte nuestros valores? En este caso, Altman advierte que esto requiere de investigación ética, regulación global y muchísima transparencia. Veamos ahora un paralelismo con la revolución industrial, para que tengáis un poco conciencia de lo que nos viene. Y es que en el siglo XIX las máquinas reemplazaron mano de obra física, provocando protestas, miedo, destrucción de empleos, pero también crearon industrias nuevas y más prosperidad. ¿Cuál es la diferencia con lo que nos está pasando? Básicamente es la velocidad. Antes tardábamos generaciones en adaptarnos, en hacer estos cambios de forma paulatina, de forma gradual, y ahora podríamos tener que hacerlo en solo unos pocos años. Y para eso necesitamos, como decía antes, instituciones y políticas muchísimo más ágiles, que miren el problema de frente y no lo escondan. ¿Cómo podemos prepararnos para todo esto? ¿Qué puedo hacer yo hoy, ahora mismo, para poder prepararme para lo que viene? Pues en primer lugar, familiarízate con la IA. Empieza a usar ChatGPT, Copilot, Midjourney, todas las Claude, cualquier herramienta que te pueda ayudar. Intenta crear contenido, programar, diseñar con estas herramientas. Entenderlas es el primer paso para poder aprovecharlas. No dejemos, por tanto, todas estas decisiones en manos de un puñado de tecnólogos o gobiernos. Opina, vota, apoya iniciativas éticas, exige transparencia. También mantén una mentalidad de adaptación. Es que el cambio es inevitable y es constante. Y lo importante no es girarnos a ese cambio, es prepararnos y asegurarnos de que beneficia a la mayor cantidad de personas posible. Comparte lo que sabes con el resto. En definitiva, la singularidad suave, esta gentle singularity, no es un escenario de ciencia ficción. Según, en este caso, Sam Altman, ya lo estamos viviendo. Es una revolución tan silenciosa que podría cambiarnos para siempre sin que lo notemos.
Me encantaría conocer tu opinión. ¿Te parece que realmente ya hemos cruzado ese punto de no retorno? ¿O quizás crees que aún no estamos a tiempo para evitar sus riesgos más grandes? Me encantaría que me lo dejaras en tus comentarios. Ah, por cierto, cuéntame también sobre qué otro tema de inteligencia artificial o tecnología te gustaría que hable en mis próximos contenidos. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle un like, que me ayuda muchísimo. Y si te suscribes a mi canal y activas las notificaciones, vas a poder estar al tanto de mis próximos contenidos sobre tecnología e inteligencia artificial. Me ayudarás, por tanto, a que estos contenidos lleguen a más gente como tú, que podamos avisar de lo que está viniendo, que la gente pueda empezar a prepararse. Esta información la tengo muchísimo más detallada en mi blog, en salvadorvilalta.com, donde vas a poder encontrar un vídeo también hablando de la Gentle Singularity por el propio Sam Altman, y donde vas a poder tener acceso a información y a enlaces que pueden ser muy interesantes para que puedas profundizar en este tema. Si además eres de los que está haciendo deporte y está escuchando este tipo de contenidos en audio, pues te invito a que te suscribas a mi canal de iVoox, donde ya a partir de ahora mismo el contenido también está disponible. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que tengas una fantástica semana y nos vemos en el próximo contenido. ¡Chao!